Bueno, lo primero que quiero contaros hoy es que la semana pasada, seguro que más de uno, o la clase anterior, seguro que más de uno vio que salió algo mal, pero no lo dijo. Y fue que calculamos la distancia, las ciudades más cerca en España, y salieron dos ciudades, una de Gerona y otra de Logroño. Decía el programa que estaban a 800 metros. Yo miré el resultado, no me lo podía creer, porque sabía que el algoritmo estaba bien, pero dije, bueno, me lo creo. Y nadie dijo nada. Vale, parece que de geografía vamos mal todos, ¿no? Vale. El algoritmo estaba bien, como digo. Entonces, cuando el algoritmo está bien, ¿qué es lo que puede fallar? Los datos. Entonces, el problema es que los datos estaban mal. El fichero .h que estábamos utilizando, que llevaba toda la lista de ciudades, estaba generado con el programa crea.c que habíamos escrito para generarlo a partir del fichero de datos. Pero un compañero, que yo no sé si está hoy aquí o no, detectó un error que había en el programa. Cuando lo estábamos explicando, dijo, habías puesto latitud en lugar de longitud. Y estaba mal puesto. Lo corregí, pero no volví a generar el fichero .h. Entonces estábamos usando el fichero .h con los datos de latitud mal puestos. Claro, eso hacía que Logroño se hubiera venido a la derecha hacia Gerona y estuviera a 800 metros de distancia. Con los datos bien puestos, lo he probado hace un rato. Esto era lo que salía el otro día. Decía que Puigcerdá estaba a 800 metros de Santo Domingo de la Calzada. Una vez que cambian los datos, dice que Burjasot está a 860 metros de Paterna. Comprobándolo con el Google Maps, no está a 800 metros, está a unos 3 kilómetros, pero es razonable. El error que comete la función que calcula la distancia de coordenadas geométricas, usando el radio medio de la Tierra, que la Tierra no es redonda del todo, pues puede cometer errores de más o menos unos pocos kilómetros. Entonces, esto ya sí que tiene sentido. Entonces, acordaos de esto. Si el algoritmo está bien, lo que fallan son los datos, ¿vale? Entonces, cerrando ya por completo el tema de las ciudades, hoy vamos a ver punteros y memoria dinámica. Entonces, para verlo, primero he traído, si funciona, unas transparencias para explicar lo que son los punteros. Bien. Los punteros básicamente son direcciones de memoria. Hasta ahora en los programas hemos estado trabajando con variables, y las variables son una abstracción que nos permite ignorar que existen direcciones de memoria. Trabajamos con nombres y el compilador internamente sabe que ese nombre está asociado a una dirección de memoria, pero desde el programa nos abstraemos de esa idea. Simplemente necesitamos trabajar con el nombre y el valor que tiene. El valor de la variable es el contenido de la posición de memoria de la variable, pero ignoramos cuál es esa dirección de memoria. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que vamos a necesitar saber o trabajar con la dirección de memoria de las variables, y para eso existen los punteros. Entonces, vamos a ver dos operadores diferentes para trabajar con punteros. Uno es el ampersand, que va a ser el operador de referencia, el que nos da la referencia, nos da la dirección de memoria de una variable, y el operador asterisco, que es el operador de desreferencia, que lo que hace es que nos da el contenido de esa posición de memoria, ¿vale? Son de alguna manera complementarios. Uno nos da, ampersand, nos da la dirección de memoria de una variable, y si sabemos la dirección de memoria de una variable, le podemos pedir con el asterisco que nos devuelva el contenido que hay en esa dirección de memoria. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Tengo aquí un programa muy cortito en el que tengo una variable entera i y una variable que la estoy declarando como que es un puntero. Y para declarar una variable de tipo puntero tenemos que usar también el asterisco.
Aquí no es un operador, aquí lo estamos usando simplemente para indicarle al compilador que la variable ptr no es un entero, sino es la dirección de memoria de un entero. ¿Me seguís? Entonces, tengo un entero y una variable que es una dirección de memoria de un entero. ¿Cuál dirección? Todavía no lo sabemos, igual que aquí no sabemos qué valor va a tener la i, todavía no sabemos qué valor va a tener ptr. ¿Por qué la dirección de memoria de un entero? ¿No podría ser, por ejemplo, la dirección de memoria de un carácter? Sí, podemos tener punteros apuntando a cualquier tipo, pero en este ejemplo vamos a empezar por enteros. Y aquí lo que hay a la izquierda es la memoria. Bien, entonces vamos a ver si esto lo ejecutamos paso a paso, qué es lo que pasa. Primero, el ordenador detecta que hay que declarar una variable i de tipo entero, y entonces decide colocarla, la variable i, decide colocarla en la posición 1 de la memoria. ¿Qué valor tiene? ¿Cuál es el contenido? No lo sabemos. Después se declara una variable ptr. Entonces la variable ptr es una variable, tiene que estar en alguna zona de la memoria. Pues ptr la ha puesto en la posición 2 de memoria. ¿Qué valor tiene? Todavía no tiene ningún valor, ¿vale? Cuando ejecutamos la asignación y toma el valor 3, pues en la posición de memoria 1, que es la que corresponde ahí, se guarda el 3. Y cuando ejecutamos la siguiente instrucción, que es ptr toma el valor de la dirección de memoria de i, pues lo que guardamos en ptr es un 1, que es la dirección de memoria de i. La dirección de memoria de i. ¿Sí? ¿Se ve claro? Si yo ejecuto la siguiente instrucción, que es muestra valor de i por ciento de, y le pasamos el valor de i, pues lo que sale por la pantalla es valor de i igual 3, que es el valor que tiene, el contenido que hay en su posición de memoria. Si mostramos el contenido de la variable ptr, el contenido, el valor de la variable ptr, ¿cuál es? 1. ¿Vale? Para mostrar un entero, en printf usamos %d. Para mostrar una dirección de memoria, usamos %p de pointer. ¿Vale? Entonces, ptr es una variable de tipo puntero a entero. Cuando yo muestro su valor es 1, porque es la dirección de i, que es lo que le hemos asignado. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Siguiente instrucción. Estamos poniendo en el lado izquierdo del operador de asignación asterisco ptr. ¿Vale? Entonces, asterisco es el operador de desreferencia, lo que significa que no me va a dar la dirección de memoria de ptr, sino se está refiriendo a el contenido de la dirección de memoria que tiene ptr. Entonces, el contenido de la dirección de memoria 1 es el 3. ¿Lo vemos esto? Asterisco ptr es el contenido de la dirección de memoria que guarda la variable ptr. Entonces, cuando yo digo que en el contenido de la dirección de memoria que guarda ptr se almacene un 5, lo que se almacena, donde se almacena el 5 es en la i, porque ptr tenía la dirección de i. Si quiero guardar en la dirección de i, quiero guardar un 5, pues es como si estuviera dándole un valor a la i directamente, pero lo estoy haciendo de forma indirecta, a través del puntero a la i. Entonces, asterisco ptr es el contenido de la dirección de memoria que tiene guardada ptr. En ptr guardamos la dirección de memoria de i, por lo tanto es el contenido de i. Y en el contenido de i guardo un 5. Cuando ejecuto el printf, aunque sigo mostrando la variable i, ¿lo veis? Lo que sale ahora es 5. ¿Queda claro? Entonces, punteros son direcciones de memoria. Obtenemos las direcciones de memoria con el operador ampersand.
le pedimos con el operador ampersand a una variable que nos dé su dirección de memoria. ¿Y qué hacemos con una dirección de memoria? La guardamos en un puntero. Y una vez que la tenemos guardada en un puntero, podemos acceder al contenido de esa dirección de memoria usando el asterisco. ¿Se ve? ¿Sí? Aquí ya no tengo más transparencia, pero si yo tuviera una segunda variable que fuera ptr2 y a ptr2 le asigno ptr, ¿qué estoy haciendo? Estoy creándome... Uy. Exactamente. A ver si puedo hacerlo. Me estoy creando otra variable nueva que le estoy dando como valor el contenido de ptr. Y el contenido de ptr es 1. Pues aquí también pondrá un 1. ¿Sí? Y una vez que tengo dos variables que apuntan a la misma zona de memoria, desde las dos variables puedo hacer lo mismo. En la zona de memoria que representa ptr2 quiero que guardes un 9. Pues ahora este printf va a sacar por aquí un 9. Para asignarle a ptr2 el valor de ptr, ¿no debería poner también el asterisco? No, porque lo que yo quiero es el contenido de ptr. El contenido de ptr es esto. Eso es una dirección de memoria. Los punteros guardan direcciones de memoria. Entonces, si yo quiero que ptr2 apunte al mismo sitio al que apunta ptr, lo que tengo que hacer es copiar el valor de ptr, no el contenido de lo apuntado por ptr. ¿Se ve? Los punteros también los podemos ver como cuerdas. Entonces, la variable es una cuerda ligada a otra variable normalmente. ptr es una cuerda ligada a i. Cuando yo en ptr2 copio ptr, lo que tengo son dos cuerdas. Una que va desde ptr a i y la nueva que va desde ptr2 también a la i. ¿Vale? He duplicado la cuerda. ¿Se ve? ¿Seguro? Pregunta. Sí. Pero eso lo veremos después. Las direcciones de memoria efectivamente son enteros, sin signo, y se puede operar con ellas, igual que puedo asignarle a una variable de tipo dirección de memoria otra del mismo tipo, también podré sumarle valores a una dirección de memoria y eso lo que hará será apuntar a otra zona diferente. Se pueden usar dentro de un struct, ¿no? Se pueden usar en cualquier parte que se pueda usar una variable. Se puede usar como parámetros, se pueden devolver de una función y se puede usar dentro de struct, de cualquier forma. Entonces, vamos a ver usos de los punteros. Y para ver usos de los punteros tengo aquí empezado un programa. ¿Vale? Este programa, fijaos lo que tiene. Tengo declarada una estructura rectángulo compuesta por dos números reales, ancho y alto. ¿Vale? Y a ese tipo struct rectángulo, pues como siempre, lo renombro y le doy un nuevo nombre. No lo renombro, sino que le doy un nuevo nombre que es solo rectángulo, para poder trabajar con la palabra rectángulo como si fuera un tipo. Y por otro lado tengo una función que se llama escala entero, que su objetivo es coger un número entero y hacerlo más grande multiplicándolo por otro número real, que será la escala. Si yo quiero escalar al doble un número entero, pues lo multiplico por 2. Si quiero escalarlo a la mitad, lo multiplico por 0,5. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué he hecho? Una función que recibe el número que yo quiero escalar entero y la escala como un número real. Y dentro de la función, pues lo que he puesto ha sido número, toma el valor que tuviera multiplicado por la escala. ¿Vale? Y he hecho lo mismo con los rectángulos. Escala rectángulo, recibe un rectángulo
y un número real que es la escala. Y en este caso, pues lo que quiero es multiplicar el ancho y el alto por la escala para que se haga más grande proporcionalmente. ¿Se entiende la idea? Vale. Vamos a intentar utilizar las funciones. Yo tengo aquí mi número i, al que le asigno inicialmente un 1, y entonces ejecuto escala entero sobre i, y lo quiero escalar al doble. Y ahora vamos a mostrar el resultado. ¿Qué va a salir? Punto y coma aquí. Sale 1. ¿Por qué? Esto lo sabemos ya. Porque el paso de parámetros en C es por valor. Estamos copiando el valor de la i, que es 1, al parámetro número. El parámetro número aumenta y se convierte en 2, pero la i sigue valiendo 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra función escala entero realmente sí que modifique las variables que le pasemos? Pues pasándole la dirección de memoria de la variable que queremos escalar. En lugar del valor, su dirección de memoria. Y dentro de la función, si conocemos su dirección de memoria, seremos capaces de acceder a su contenido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que pasarle la dirección de memoria de la variable i con el operador ampersand. Para que esto sea posible hacerlo, la función escala entero, en lugar de esperar un número entero, tiene que esperar la dirección de un número entero, es decir, un puntero a entero. Ya no lo voy a llamar número, porque realmente no es el número, sino la dirección del número. Entonces lo voy a llamar nptr. ¿Vale? Es un puntero a mi número. Y dentro del código de la función, lo que necesito es modificar el contenido de esa variable a la que estamos apuntando. Y el contenido, ¿cómo puedo acceder al contenido? Con estrella nptr. Estrella nptr es el contenido de la dirección de memoria que almacena nptr. En estrella nptr guardaré lo que haya allí multiplicado por la escala. ¿Se entiende? ¿Lo veis esto? ¿Sí o no? ¿Se puede repetirlo? Sobre todo porque ¿por qué no se modifica cuando...? ¿Por qué no se modificaba antes? Porque el paso de parámetro es por valor. Ya, pero... Entonces, cuando se ejecuta el programa, antes de ejecutar la función escala entero, se coge el valor de los argumentos. El valor de i es 1 en ese momento. Ese 1 se copiaba en la variable número, es un parámetro de la función, pero realmente es una variable local a la función, en la que automáticamente se copia el valor que hayamos puesto aquí, el valor. Se copia el 1 en la variable número, esa variable número local se multiplicaba por 2, pero eso no afectaba en nada a la variable i. Ahora estamos pasando la dirección de i. La dirección de i nos queda en la variable nptr. Sigue siendo un paso por valor. Estamos copiando. Pero estamos copiando la dirección de i en la variable local nptr. Ahora esa dirección, que la tenemos ahí copiada, es un duplicado de la dirección, lo usamos para acceder al contenido de esa dirección y modificar el contenido de esa dirección, por lo que en este caso sí que estamos tocando la variable i, porque es aquella que hemos usado para calcular su dirección y pasársela. ¿Se ve? ¿Lo probamos? Ahora sí sale 2. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Seguro? Preguntad todo lo que tengáis que preguntar. Bueno, pues efectivamente
ahora ya no funciona escala entero, pero ¿qué pasa con escala rectángulo? Vamos a comentar esto. Y vamos a hacer lo mismo, pero con rectángulo. Yo voy a declarar una variable local a la función main de tipo rectángulo. La voy a llamar caja. En caja.ancho voy a guardar 5. En caja.alto voy a guardar 10. Y ahora quiero ejecutar escala rectángulo, pasándole caja, que es lo que espera mi función escala rectángulo, que le pase un rectángulo y una escala 2.0, por ejemplo. Si hacemos esto y luego mostramos lo que tiene la variable caja, que lo voy a hacer así, %f, %f entre paréntesis, y pongo caja.ancho, caja.alto. ¿Vale? Tengo 2%f, uno para cada valor, y van a salir entre paréntesis. Entonces si hago esto y lo compilo y lo ejecuto, me sale 5 y 10, que es el valor original. La función escala rectángulo no ha modificado el valor de la variable caja, por la misma razón que antes. Esto sigue siendo un paso por valor. En este caso es un paso por valor de una estructura completa. Es decir, que se están copiando todos los campos de la variable caja a la variable local que se llama R dentro de la función escala rectángulo. Se copian todos los campos uno a uno. Si fueran muchos campos, pues se copian todos y eso tarda tiempo y ocupa espacio. Y luego en la variable local pues hacemos los cambios que queramos, pero no afecta para nada a la variable caja. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que antes. Si yo quiero modificar de verdad a la variable caja que está fuera de la función, tengo que pasarle la dirección de memoria en donde esté caja. No su valor, sino su dirección. Lo hago exactamente igual, pongo el ampersand. ¿Vale? Y aquí, igual que antes, en lugar de esperar un rectángulo, lo que espero es un puntero a un rectángulo. Le pongo la estrella y ahora esta variable local, este parámetro de la función escala rectángulo, es un puntero a un rectángulo, la dirección de memoria de un rectángulo. En concreto será la dirección de memoria de caja cuando se ejecute esta instrucción. ¿Y cómo uso yo un puntero a una estructura? ¿Vale? Pues la forma de hacerlo en C es sustituir el punto por la flecha. Un menos y un mayor que. Un menos y un mayor que. Menos, mayor que, menos, mayor que. Eso significa el campo ancho que haya en la zona de memoria apuntada por R, entendiendo que R es un puntero a una estructura. Solo sirve cuando son punteros a estructuras. Lo de la flecha solo sirve para acceder a campos apuntados, a campos de estructuras apuntados con un puntero. Pregunta. Sí, hay que poner RPTR. No. El operador flechita, que está compuesto por menos y mayor que, sustituye a lo que ahora veremos que podemos hacer también usando el operador asterisco, pero que es más feo. Esto lo que dice es, sabiendo que RPTR es la dirección de una estructura, accede al campo de la estructura apuntada por RPTR. ¿Vale? Es equivalente, y lo pongo aquí como un comentario, es equivalente a poner RPTR, su contenido, que es una estructura, ¿vale? El contenido de RPTR, el contenido de lo apuntado, de la dirección que guarda RPTR, es una estructura. Entonces pongo aquí paréntesis y ahora pongo el punto ancho. Esto es más difícil de leer que con la flecha, ¿vale? Es necesario los paréntesis para evitar la prioridad de los diferentes operadores de C. Si no pusiéramos los paréntesis, esto lo que significaría es el contenido
de lo apuntado por el campo ancho dentro de la estructura RPTR, que no es lo mismo, ¿vale? RPTR es un puntero a una estructura, ancho no es un puntero a nada. Entonces, por eso es necesario encerrar esto entre paréntesis. Como esto es más difícil de leer, se inventa la flecha. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Realmente son dos punteros o Es un... ¿Este? es un puntero pero con dos campos? ¿Pero te refieres a este? Sí, es RPTR. Esto es un único puntero que apunta a una zona de memoria donde hay de forma consecutiva dos números reales y se interpreta que están dentro de la misma estructura. ¿Sí? Entonces no son dos punteros, es un solo puntero, pero con esto yo le puedo decir al compilador que me refiero a al primer campo que haya en esa zona de memoria y esto al segundo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y si hubiera más dentro del tipo? O sea, dentro del si hubiera más valor, más campo. Si hubiera más campos Y tú solamente escribes eso, sin escribir nada más. y yo no escribo nada más, se modifica lo que he puesto. Los que no incluyan, Los que no incluya no se tocan, efectivamente. Si yo aquí tengo, yo qué sé, de un rectángulo tengo char color, porque quiero tener una cadena que represente el color de ese rectángulo, no pasa nada, esto sigue compilando exactamente igual y funcionando exactamente igual. Yo he tocado ancho y alto, ¿vale? Solo que ahora, fijaos que cambia mucho, porque esta estructura ahora ocupa 80 caracteres más lo que ocupen los dos números dobles. Son 8 bytes cada uno, 16 y 80, 96 bytes. Si en lugar de utilizar la función escala rectángulo como la tenemos aquí, que recibe un puntero a la estructura, tuviéramos la original, que recibía la copia de la estructura, estaríamos copiando los 96 bytes. Así, da igual lo grande que sea la estructura, lo único que copiamos al hacer la invocación a la llamada es la dirección de memoria. Y una dirección de memoria siempre ocupa lo mismo, que es lo mismo que ocupe un entero sin signo. ¿Sí? Habéis visto que lo he ejecutado y esta vez sí que ha multiplicado. Ha salido 10 y 20. Originalmente tiene 5 y 10. Al escalarlo por 2, pues sale 10 y 20. ¿Perfecto? ¿Sí? Vamos a dar un paso más. Yo sigo trabajando con rectángulo y además le dejo el color dentro. ¿Vale? Sí. ¿Por qué escala rectángulo devuelve un real? No devuelve un real escala rectángulo, devuelve nada, que es void. no se refiere a los Pero me números. refiero a los números, o sea, a los números que salen por pantalla, Porque pone y el 10.000 y la otra, y en la otra función que parecía un 2 simplemente. Claro, Porque había puesto un entero, escala entero, escalaba un entero y entonces mostrábamos un entero con %d. Aunque estuviéramos escalando con un número real, se hace el redondeo que ya vimos el otro día. Escala rectángulo lo que tiene dentro son reales, por eso he puesto %f. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿No? Venga. Pues vamos a ver una cosa. Yo ahora quiero hacer una función que me devuelva. Si quiero hacer una función que me devuelva un entero, pongo int, genera entero, dentro hago lo que quiera y hago return el valor que quiera y me devolverá un entero. Pero si quiero hacer una función que me devuelva un rectángulo, ¿qué pongo? Rectángulo, crea rectángulo, que me pasen la anchura y la altura. Y dentro, para devolver un rectángulo nuevo, ¿qué hago? Tendré que crearme un rectángulo, una variable rectángulo local, nueva, y a nueva.ancho le guardo el valor que me dicen, ancho,
Ya, nueva punto alto, el valor que me dicen, alto, y finalmente ¿qué hago? Return nueva. Si hago esto, debe funcionar, ¿no? Si yo en lugar de darle aquí valores directamente hago caja, toma el valor de crea rectángulo 5 y 10, esto debería funcionar. ¿Sí o no? Sí funciona. Tenemos una variable de un tipo que es rectángulo, se crea aquí dentro y se devuelve. ¿Pero qué está pasando por dentro? Lo que está pasando es que la función crea rectángulo declara esa variable local, por lo tanto va a la pila. En la pila se reserva espacio para guardar una variable de tipo rectángulo. ¿Cuánto espacio? Los 96 bytes. Bien. Solamente estamos tocando el ancho y el alto, le guardamos el ancho y el alto que queremos, ¿está bien? Y al final devolvemos todo lo que hemos creado. Pero no devolvemos la pila, lo que devolvemos es el contenido de la variable. Igual que cuando hacemos un paso de parámetros se copia, el return hace lo mismo, copia. Toda la estructura que hemos creado dentro de la pila se copia al hacer la asignación a la estructura que hay definida y declarada en el main. Entonces, estamos copiando 96 bytes al hacer el return, ¿vale? Eso pues tampoco es muy eficiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer algo parecido a lo que hemos hecho con el paso de parámetros? Es decir, evitar copiar toda la estructura, sino trabajar solo con la dirección de memoria. ¿Cómo podríamos devolver la dirección de memoria de una nueva estructura? ¿Verdad? Tendremos que hacer que crea rectángulo, en lugar de devolver de verdad el rectángulo entero, devuelva la dirección de memoria de un nuevo rectángulo. Entonces, aquí tendremos que poner la estrella. La función crea rectángulo devuelve una dirección de memoria de un rectángulo. ¿Se ve? ¿Sí? Ahora, en la función main, no podemos recibir la dirección de memoria de un rectángulo en un rectángulo. Entonces, en main tendremos que trabajar con la dirección de memoria de un rectángulo. Caja ahora ya no es un rectángulo de verdad, sino que es la dirección. Entonces vamos a llamarlo caja PTR. ¿Vale? Entonces, caja PTR sí puede guardar la dirección de memoria de un rectángulo. Pero ahora llega la parte complicada. Yo he creado un rectángulo aquí dentro, que es un rectángulo de verdad, que está en la pila. ¿Qué devuelvo aquí? ¿La dirección de memoria de ese rectángulo que he creado? Esto sintácticamente es correcto, se puede hacer. Yo, si no tengo ningún otro error, que sí lo tengo, vale, es que se está quejando de lo que os quiero explicar. Yo puedo devolver la dirección de memoria que quiera, pero es que estoy devolviendo la dirección de memoria, como me ha dicho al compilar, la dirección de memoria de una variable que está en la pila de esta llamada función. Y cuando el return se ejecute, ¿qué pasa con la pila? O qué pasa, mejor dicho, con ese trozo de memoria que se ha creado en la pila para esta llamada. Se borra. ¿Vale? Entonces, si yo devuelvo la dirección de memoria de un trozo de memoria que hay en la pila, estoy haciéndolo mal, porque ese trozo de memoria de la pila lo más normal es que se vuelva a rellenar con otras llamadas a otras funciones. Entonces perderé lo que haya ahí. Entonces, ¿cómo creo yo una nueva variable de tipo rectángulo de tal manera que al terminar la función no se pierda la zona de memoria donde está esa variable? Pues aquí es donde entra en juego lo que se llama memoria dinámica. Tenemos el segmento de código, que es donde va el programa, el segmento de datos, que es donde van las variables globales, el segmento de pila, que es donde se van apilando y desapilando las variables
locales y la información necesaria para todas las llamadas a las funciones. Y hay un cuarto segmento, que es lo que se llama el segmento montón o heap, que es una zona de memoria disponible para poner lo que nosotros queramos, pero que a diferencia de la pila no se controla automáticamente. La pila sí que crece y decrece automáticamente con las llamadas, pero el segmento montón o heap no. Somos nosotros los programadores los responsables de reservar un trocito de memoria allí, hacer lo que queramos con esa zona de memoria, y cuando ya no necesitemos esa zona de memoria tendremos que liberarlo, porque si no lo liberamos se quedará ocupado y al final del programa tendremos zonas de memoria ocupadas para nada. Vale. Para reservar memoria necesitamos utilizar, o para trabajar con memoria dinámica necesitamos utilizar un par de funciones, como mínimo, que además están en sus declaraciones, están en std_lib. ¿Vale? La primera función que necesitamos conocer es la función malloc. La función malloc lo que hace es reservar memoria dinámica. ¿Vale? Se llama malloc, entiendo yo, porque es de memory allocator. Memory allocator. Entonces, si vamos a trabajar con memoria dinámica, todo el tiempo vamos a trabajar con direcciones de memoria. Porque cuando yo reserve un trozo de memoria en el heap, no habrá ninguna variable, igual que aquí sí que teníamos una variable nueva, y eso es una variable que está en la pila, o la variable caja cuando existía, que estaba en la otra zona de pila. Cuando yo reservo memoria en el heap, no hay una variable, un nombre de variable asociado a esa zona de memoria. ¿Dónde está esa zona de memoria? Está por encima de la pila. Entonces, cuando yo reservo memoria, lo único que puedo hacer es quedarme con la posición, con la dirección de memoria donde empieza ese trozo de memoria y manejarlo con un puntero. Entonces, cuando yo quiero reservar memoria, necesito manejar punteros. Entonces, ahora, nueva, lo voy a llamar y lo voy a llamar nueva ptr, porque es un puntero. Y en nueva ptr yo voy a guardar el resultado de ejecutar la función malloc, reservando la memoria necesaria para guardar una variable del tipo que a mí me interesa. En concreto me interesa guardar una variable de tipo rectángulo, ¿verdad? ¿Cuánto ocupa una variable de tipo rectángulo en memoria? Pues antes lo hemos calculado de cabeza y hemos dicho que 96 bytes. Pero en lugar de hacerlo de cabeza, vamos a hacerlo con la macro que dijimos el otro día, que se llama size. Sizeof. Pero realmente los 96 era cuando le ponía los caracteres. Es que los tiene puestos todavía. Entonces ponemos sizeof rectángulo. ¿Y qué estamos haciendo? Reserva en memoria dinámica, en el heap, el espacio necesario para guardar allí toda la información que representa un rectángulo, una variable de tipo rectángulo. Una vez que ha terminado, ya tengo la zona de memoria reservada. Y ahora cojo y en nueva ptr, en su campo ancho, con la flechita, porque estamos apuntando a una estructura, ahí guardo lo que quiera, el ancho que me pasan como parámetro. Y en nueva ptr, en su campo alto, guardo el alto. Y ahora ya lo que tengo que devolver no es la dirección de memoria de nueva, sino nueva ptr. ¿Vale? Devuelvo la dirección de memoria de un rectángulo. Nueva ptr es la dirección de memoria de un rectángulo y la función devuelve la dirección de memoria de un rectángulo y lo almacenamos en una variable de tipo dirección de memoria de un rectángulo. Todo concuerda. ¿Se ve? Entonces, lo único que nos queda es que la función escala rectángulo, ahora ya no tenemos caja, lo que tenemos es caja ptr. ¿Qué le paso a la función escala rectángulo? Venga, todavía no lo hacemos eso. Vamos a mostrar simplemente el contenido
que si no me parece que vamos demasiado rápido. ¿Qué tengo que poner aquí para mostrar el ancho y el alto de la caja que hay en la zona de memoria apuntada por caja PTR? Caja PTR, ¿qué? Flecha, ancho, caja PTR, flecha, alto. Vamos a ver si la función crear rectángulo ha hecho lo que tenía que hacer. Y no hay ningún otro fallo. No hay ningún otro fallo. Y efectivamente nos muestra el 5 y el 10, que está en la memoria dinámica, dentro de algo que tiene el tamaño justo para coincidir con una estructura de tipo rectángulo. Nos queda hacer una cosa para terminar este programa bien. Y es liberar la memoria que nosotros hemos reservado en la memoria dinámica, en la zona del heap. Si no se lo pone, no lo hace. Entonces ponemos free, que es liberar, caja PTR. Libera la zona de memoria apuntada por caja PTR. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Todos? ¿Lo tenéis todos claro? Nos quedan 18 minutos. El tiempo para aclarar esto. Es lo que vamos a ver hoy. No vamos a ver nada más. Pero os tiene que quedar como el agua. Vamos a poner escala rectángulo. Escala rectángulo, ¿qué recibe? La dirección de memoria de un rectángulo. Lo habíamos hecho así para poder modificar variables que estuvieran declaradas fuera. Pero también nos sirve cuando lo que tenemos no es una variable, sino la dirección de memoria de una estructura de tipo rectángulo. Lo que pasa es que ahora ya no necesitamos pasarle ampersand caja, porque tenemos caja PTR que es directamente la dirección de memoria de un rectángulo. Entonces, si ponemos eso y mostramos dos veces el contenido de caja PTR antes y después de escalarlo, pues veremos que antes sale 5.10 y después 10.20. ¿Se ve? ¿Lo tenéis claro? ¿Preguntas? ¿El manejo te refieres a la reserva? Antes hemos visto que no podíamos devolver la dirección de una variable local a la función, porque eso la zona de memoria donde estaba esa variable se va a perder. Entonces necesitamos devolver una zona de memoria que no se pierda. Esa zona de memoria está en el segmento montón, en el segmento heap. Es memoria dinámica, se llama así. Porque ese segmento no se maneja automáticamente como el de la pila. Lo manejamos nosotros. Nosotros, los programadores, somos los que reservamos memoria con malloc en ese segmento y cuando ya no la necesitamos la liberamos con free. De modo que para crear una nueva estructura de tipo rectángulo, yo lo que quiero es crearla en esa memoria dinámica. Entonces, para crearla en esa memoria dinámica uso malloc y necesito reservar tanta memoria como la que ocupe la variable que yo estoy creando. ¿Vale? ¿Cuánto ocupa esa estructura? Con sizeof me calcula automáticamente lo que ocupa esa estructura, que serán por los 96 bytes. ¿Vale? ¿Perdona? Aquí. Claro, digo, devuélveme o calcula lo que ocupa una estructura de tipo rectángulo. Y esos bytes son los que yo le pido a malloc que reserve en la memoria dinámica. Me aseguro que tengo espacio suficiente para guardar una estructura de tipo rectángulo. Y una vez que tengo la dirección de esa zona de memoria, puedo acceder a los campos de la estructura rectángulo. ¿Sí? ¿Más tamaño aquí? Imagina que yo en lugar de poner resérvame el tamaño que ocupa una estructura, digo resérvame el tamaño que ocupa una estructura multiplicado por 10. Eso lo podemos hacer. Y también puedo poner resérvame, exactamente, puedo poner resérvame 7 bytes.
en bytes, siempre en bytes. Pero 7 bytes no es suficiente para una estructura rectángulo. ¿Y qué pasaría? Pues pasarían cosas malas. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto esto ahora, bueno, no ha sido suficientemente malo. A ver, lo que pasa es que malloc reserva la cantidad que yo le diga, ¿bien? Y luego, cuando sigo con el programa, se supone que hay espacio suficiente para manejar esa estructura. Si se hubieran reservado solo 7 bytes de verdad, no cabe la estructura. Y cuando el programa hubiera hecho el acceso a nuevo PTR alto, estaría accediendo a una zona de memoria que no hemos reservado, porque se estaría saliendo de los 7 bytes. ¿Vale? Realmente el primer campo ocupa 8 bytes, el segundo estará a partir de esa posición ocupando otros 8 bytes. Entonces, cuando yo hago nueva PTR alto, estaría accediendo a una zona de memoria del segmento heap, del montón, que no he reservado yo. Y debería decirme violación de segmento. Estás accediendo a una zona de memoria que no has reservado tú. ¿Por qué no ha pasado? Porque cuando lleguéis a segundo y veáis en ISO, en Introducción al Sistema Operativo, cómo funciona el paginado de la memoria virtual, veréis que no se pueden reservar cantidades de memoria de tamaños arbitrarios. Solo se pueden reservar cantidades de memoria del mismo tamaño que una página del sistema. Y las páginas del sistema son de 4 kilobytes. O sea, lo mínimo que yo puedo reservar son 4096 bytes. Cuando le pido 7 bytes, me da 4096 reservados enteros para mí y me da la dirección del primero. ¿Vale? Yo trabajo con los primeros 7, que es lo que me interesa en el programa, y no me doy cuenta de lo que pasa con los otros. Y cuando libero mis 7 bytes, en realidad estoy liberando los 4096. ¿Bien? Por eso aquí no ha dado error, porque tengo 4096 bytes de margen para equivocarme. ¿Pero vos pedís más memoria de la que... ¿Hay manera de pedir más memoria? Sí, podemos pedir la que queramos. Entonces, para forzar el fallo, vamos a hacer aquí... A no ser que tengamos un programa o una estructura muy grande. Vamos a hacerlo ahora mismo. Pero vamos a hacerlo ahora mismo. Hace muy grande y le va a Claro. 5. Claro, si esto es muy fácil. Yo pongo aquí que quiero reservar un array de caracteres de 8 megas, ¿vale? Sin problemas. Ahora reservo 7 bytes y vamos a ver si esta vez falla o no falla. ¿Creéis que va a fallar? ¿Cuánto la reserva? Pero, sí, claro. O sea, los 4000 y O pico sea, más 4000 más 7. Vamos a darle la vuelta para que falle esto, porque si no, seguramente no fallaría. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Violación de segmento. ¿Lo veis? Voy a ponerlo como estaba, a ver si tengo razón y no falla tampoco así. ¿Por qué no falla? Porque, a ver, si esto... Lo chulo de dar fundamentos de computadores y etc. es que tenéis la posibilidad de ver cómo funciona por dentro el ensamblador y cómo funcionan los programas cuando se ejecutan en memoria. Entonces, la memoria va creciendo hacia abajo. Entonces, cuando yo reservo 7 bytes, reservo de aquí para adelante 7 bytes. ¿Bien? Una estructura en C que tenga varios campos no es ni más ni menos que lo que ocupe el primer campo, más lo que ocupe el siguiente campo, más lo que ocupe el tercer campo. Pero van en memoria en el mismo orden en el que yo los declaro. ¿Por qué van en el mismo orden en el que yo los declaro? Porque el compilador traduce ancho por 0, alto por 8. 8 bytes después del principio de la estructura empieza el segundo doble. Y color lo traduce por 16. 16 bytes después del comienzo de la estructura en memoria está el primer char. Eso es lo que traduce el compilador. Nombres por desplazamientos en memoria, desplazamientos en relación al comienzo de la zona de memoria reservada. Si yo declaro la estructura así y reservo 7 bytes, me da los 4K,
efectivamente en 4K no cabe toda la estructura, pero lo que no cabe es color, ¿vale? Como yo aquí solamente estaba tocando ancho y alto, pues eso estaba dentro de los 4K que me había dado y no falla. Pero, como ponga el color primero, ahora color lo traduce por 0, que es el comienzo de la estructura, y ancho lo traduce por 8 megas, ¿vale? 8 millones. Y alto por 8 millones 16. Entonces, cuando accedo a ancho y alto, sí que estaría accediendo fuera de los 4K. Si intentamos reservar más memoria de la que tiene el sistema, libre para nosotros, que no tiene por qué coincidir con la memoria física que tú tengas, malloc devuelve un valor que nosotros podemos interpretar como erróneo, ¿vale? Y es interesante porque ese valor está definido en stdlib como una constante. Puede ser, no se queda bloqueado ese tema, ¿no? No, y la constante es null. La constante null significa una zona de memoria inválida. En realidad está definida como 0, ¿bien? Pero es una buena constante para utilizarla al declarar variables de tipo puntero, porque si no le ponemos ningún valor, ¿qué valor tiene? Basura de la pila. Pero si le ponemos null, siempre podremos comparar si un puntero está inicializado o no, comparándolo con null. Entonces, cuando usamos malloc, es una buena práctica después del malloc comprobar si nueva ptr es null, es que algo ha ido muy mal, ¿vale? Entonces aquí podríamos poner algún tipo de mensaje o algo así, o como hicimos el otro día, hacer esto. ¿Os acordáis? ¿Vale? Esto es una macro que comprueba la condición y si la condición no se cumple, detiene el programa y nos informa en qué zona del código ha fallado. ¿Qué? Teníamos que incluir la cabecera, pues el otro día. En teoría lo vimos. Entonces si ponemos esto, en principio no fallará. Lo que os tiene que quedar claro, cómo declaro un puntero, cómo le doy un valor, con ampersand coge el valor de una variable, o reservo memoria dinámica para él, cómo uso el contenido de un puntero, con la estrellita delante, o si es un puntero una estructura con flecha, y por último, si lo que había en ese puntero es la dirección de memoria dinámica reservada con malloc, cómo la libero con free. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Lo dejamos aquí.